Vía telefónica a Edgardo Buscaglia, experto en seguridad. Edgardo, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto como siempre. Lo mismo digo yo, Elena, ¿cómo está la vida por allá? Buenas noches, Edgardo. El gobierno de la Ciudad de México ha insistido en que no hay narcotráfico en la ciudad. Sin embargo, es un hecho que el crimen ya está aquí. ¿De qué manera consideras que es síntoma lo ocurrido en Tláhuac? Sí, Elena, mira, la delincuencia organizada desde hace muchos años tiene su centro patrimonial en la Ciudad de México, sus edificios, sus galpones de almacenamiento, sus centros de transporte para desde la Ciudad de México usar el aeropuerto para transportar drogas, personas y demás al exterior. O sea que decir que no hay delincuencia organizada en México es como tratar de tapar el sol con el dedo pulgar. Es un disparate. La delincuencia organizada transnacional se ubica en la capital de México, no como el centro operativo de las luchas armadas que ellos tienen normalmente en las áreas de tránsito, en las fronteras, sino ellos tienen su logística operativa en la Ciudad de México, y cuando ellos intentan sacar dinero de México hacia el exterior, normalmente compran edificios, restaurantes, antros, todo tipo de hotelería, lo compran en la Ciudad de México y después lo venden y llevan el dinero al exterior como una venta de propiedad. Entonces es enorme, miles de millones de dólares de la delincuencia organizada se ubican en la Ciudad de México, y el hecho de que Mancera esté diciendo algo así me recuerda al pacto político de impunidad que existe en México. Ningún jefe de gobierno responsablemente puede decir una cosa así, o es un ignorante, en cuyo caso no debe ejercer esa posición, o es cómplice, pero una u otra. Es más que sabido que la Ciudad de México y Monterrey son centros patrimoniales importantísimos de la delincuencia organizada a la hora de canalizar todos los recursos que ellos generan a través de 23 tipos de delitos económicos, que van desde crímenes de lesa humanidad, como la trata de personas, mujeres, niños, hasta el tráfico de cigarrillos, medicinas adulteradas, etcétera. Y en ese sentido, ¿podríamos decir que el tráfico de drogas es solo un indicio de un mal mayor, Edgardo? Lamentablemente, como la corrupción política sigue siendo el motor de la competencia de estos grupos criminales para proteger sus infraestructuras económicas, necesitan protección política. Entonces pedazos de partidos le pertenecen a un cartel, otros pedazos de partidos le pertenecen a otro cartel, algunos delegados juegan con Sinaloa, otros con el Jalisco. Entonces tenés una corrupción política desenfrenada que genera gran violencia en el país, porque los grupos criminales compiten con violencia para capturar mercados, para obtener protección política. Y la corrupción política en México nos está atacando en lo más mínimo. En los espacios que tú observaste este año, como el Sistema Nacional Anticorrupción, es una vacilada, tiene enormes agujeros, no se ataca la corrupción político-electoral, que es la madre y padre de todas las demás corrupciones en México. Entonces, el tráfico de drogas responde, y la violencia asociada al tráfico de drogas responde a esa corrupción política correlacionada que sigue expandiéndose sin control. Y a un año que termine la administración de Enrique Peña Nieto, ¿cuáles siguen siendo los retos en materia de seguridad que tú ya mencionabas desde que estaba en el poder Felipe Calderón? Bueno, lo mismo que hizo Italia y Colombia y ahora está haciendo Brasil, limpiar al Estado primero, ¿no? Porque la delincuencia organizada la tienes adentro del Estado, en un país como México, como la tenías en Italia dentro del Estado y la tenías en Colombia dentro del Estado. Entonces la delincuencia organizada mexicana está dentro del Estado. Y entonces tenés que limpiar, no podés combatir la delincuencia organizada con delincuencia organizada dentro de tu propio Estado. Y eso es lo primero que tienen que hacer los países, y de ahí salen estas manipuliti, estos enormes limpiezas del Estado que tú estás viendo en Brasil, que viste en Colombia, que viste en Italia, y cuando México comience a hacer eso, vas a empezar a ver el principio del fin de esta pesadilla. Y comienza por la reforma del sistema electoral, como hizo Colombia, Italia. O sea, tenés que asegurarte de que los que lleguen al Estado, a los tres poderes, no sean mafiosos. Para eso tenés que tener auditorías patrimoniales de todas las precandidaturas en las listas,
para que no te lleguen mafiosos y no te financien mafiosos. Tenés que tener un sistema de justicia electoral independiente, tenés que tener un INE con un Instituto Nacional Electoral con consejeros que sean elegidos por asambleas ciudadanas y no por los partidos ni por el gobierno. Tenés muchas reformas por delante que comienzan con lo electoral. O sea, tenés que hacer muy difícil que lleguen mafiosos al Estado mexicano, y eso comienza con la reforma madre, que es la reforma al sistema electoral, que es la ley y las instituciones. Y una vez que comenzás por ahí, después todas las demás reformas, con gente más honesta que llegue al Estado, van a empezar a fluir. La reforma judicial, la reforma energética y las demás reformas que todavía son simulaciones. Pues pareciera que nada ha cambiado desde entonces. Y por otro lado, como sabes, el Sistema Nacional Anticorrupción entró en vigor el pasado 19 de julio sin haber elegido al fiscal y tampoco a los magistrados. ¿Crees que en esas condiciones pueda responder realmente este Sistema Nacional Anticorrupción a las necesidades y a los retos que se enfrenta hoy en México? No está de ninguna manera en condiciones de reaccionar. Ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales, ni el gobierno del DF, no tienen instituciones. Hoy en México existen 23 instituciones que están ausentes. Hay vacíos institucionales enormes que impiden el desmantelamiento de la delincuencia organizada dentro del Estado y fuera del Estado. En mis 2 libros que he publicado en los últimos 3 años, he señalado cuáles son esos vacíos de instituciones que no existen. Te acabo de mencionar algunas. No hay auditorías patrimoniales de precandidaturas políticas, no existen auditorías de sociedad civil, de redes de sociedad civil como en Europa o en Estados Unidos, de todos los ámbitos del Estado, presupuestarios. Hay mucho trabajo por hacer, entonces hasta ahora no tenemos anticuerpos en el Estado mexicano, y lamentablemente lo que yo observo es que todas las candidaturas presidenciales hacia el 2018, en sus discursos, en sus propuestas, en lo que llaman proyecto de país, ninguno de los candidatos o candidatas ha propuesto rellenar estos vacíos y lo peor, incorporan a gente corrupta que han estado cuestionados por la misma corrupción a sus movimientos. Finalmente, Edgardo, otro gran tema es el de la discusión y la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que continúa atorada, congelada en la Cámara de Diputados. ¿Con qué elementos debería de contar para verdaderamente permitir que el Ejército regrese a los cuarteles y los cuerpos policiales capacitados asuman las tareas de seguridad pública? El problema es que por más que tengas policías capacitados, que aún no los tienes en México, tienes un gran problema con las fiscalías, las procuradurías y los jueces. Entonces, tú puedes tener al ejército o no en las calles, pero los abusos de derechos humanos, ya sea de la policía o del ejército, van a continuar en la medida que la justicia sigue ausente, especialmente en los estados de la República. Los jueces son sellos de goma de los gobernadores, lo mismo los MPs. Entonces, con ese tipo de manejo político del sistema judicial, como si fueran títeres de los gobernadores de turno, es imposible tener un buen trabajo policial. O sea, los policías trabajan bien cuando están vigilados por fiscales que los controlan como directores jurídicos y por jueces que los sancionan, y eso en México no ocurre. Bien, pues te agradezco muchísimo por esta entrevista, como siempre, Edgardo, que tengas muy buenas noches. Gracias, Elena.